¿Cómo sanar dolor sin medicamentos? La ciencia es la religión de la modernidad. Y en este video les voy a explicar, según estudios científicos con evidencia científica, de cómo podemos manejar el dolor sin el uso de analgésicos, que ya hemos hablado en otros videos, que tienen efectos secundarios. Los AINES generan daño renal, los opioides generan adicción y otros efectos negativos a nivel del sistema nervioso. Pero si utilizamos, número uno, métodos que no sean químicos, tenemos un abanico de posibilidades. Pero ojo, es importante que tengan presente que el dolor es la manifestación de un problema. Hay que buscar la causa, pues si tratamos el dolor sin tratar la causa, en la medida en la que va pasando el tiempo, va a disminuir el efecto terapéutico de todos estos métodos para bajar el dolor. Vamos a hablar principalmente de cómo la relajación, las técnicas de meditación, que tiene evidencia científica, como la acupuntura, que por un método que me inventé y que espero que ustedes lo puedan hacer en sus casas, que les voy a explicar un poco con un repujador. Ustedes se pueden masajear unos puntos de acupuntura en cabeza con aceites esenciales, entre otros métodos. Podemos disminuir el dolor. Ojo, tengan presente que este video no busca reemplazar el abordaje profesional de un terapeuta. Si bien busca informarlos y que ustedes puedan poner en práctica esto, no tiene ningún riesgo pues para la salud de ustedes. En Estados Unidos, pues que es uno de los países que más estudios tienen, gente que compra medicamentos, de que se enferma la gente, porque consulta, el 55% de la población sufren de dolor. Estamos hablando de más de la mitad de la población tienen un dolor crónico. Y el 80% de todos los analgésicos vendidos en el mundo se venden en Estados Unidos, según las estadísticas que ellos manejan. Y hay un 2% de toda la población de Estados Unidos, que es más o menos unos 120, 130 millones de habitantes, que no puede trabajar o tener una discapacidad permanente por dolor. El dolor crónico es importante no solamente manejarlo con los analgésicos, con los efectos negativos que hablamos, sino descubrir la causa. Estamos en una sociedad del facilismo, en una sociedad que le huye al dolor, al sufrimiento y promueve el placer, la comodidad y la seguridad. Y un paciente que tiene un dolor crónico pues puede llegar a tener desesperanza, ansiedad y depresión cuando ya no hay nada que le esté calmando el dolor. Y lo peor es que el sistema médico, no falta el médico que le dice al paciente: usted tiene que acostumbrarse a vivir con este dolor de por vida porque no hay ninguna posibilidad. Y lastimosamente, los médicos, en especial en medicina convencional, son soberbios y en vez de decirle, oye, ¿por qué no buscas una opción terapéutica con acupuntura o con otras medicinas alternativas donde hay muchas más herramientas? Y no se les recomienda esto a pesar que tiene todos los estudios científicos. Comencemos hablando de la que más estudios científicos tiene, que es la acupuntura. La acupuntura no tiene un efecto farmacológico. La acupuntura consiste en que con unas agujas que tienen un diseño especial, no es con cualquier aguja de costura que se pueda hacer acupuntura, no. Es con una aguja donde les voy a mostrar si se alcanza a ver. La aguja tiene un mango donde tiene una cantidad de vueltas, generalmente son 64 vueltas, en un material que es plata y termina con 3 vueltas arriba. Y lo demás es acero inoxidable de uso médico. Y resulta que esta aguja, ¿para qué son esas 64 vueltas como mínimo que tiene? Porque resulta que ella actúa como una bobina. Tener una aguja de acupuntura es como tener una bobina energética que genera campos electromagnéticos. Los puntos de acupuntura, hagan de cuenta que son estructuras nerviosas que están demostradas científicamente que existen y que tienen varias características. Número uno, que activa los receptores de supresión del dolor. Eso es de la parte científica, pero desde la medicina china se habla que trabajamos en la acupuntura moviendo el qi, que es la energía curativa del cuerpo. Y el qi tiene dos lados, una energía yin, que es el relajado, el tranquilo, el quieto, y una energía yang, que es la energía que nos hace estar activos, despiertos, que en medicina convencional sería, el yin sería el parasimpático y el yang sería el simpático.
el peleador, el luchador. Entonces resulta que la enfermedad, según la medicina tradicional china, ocurre cuando la energía, el ki, no se distribuye parejo en todos los tejidos y todos los órganos. Entonces van a haber algunos tejidos que no les llega la energía yin o la yang, o no les llega ninguna de las dos energías, hay un vacío de energía. Y entonces resulta que al no llegar energía o el haber exceso de energía que puede generar estancamientos, pues resulta que lo que ocurre es que empiezan a haber enfermedades, dolor y el mal funcionamiento de los tejidos. Las agujas con ese campo magnético es como si actuaran sobre esos canales de acupuntura para que se distribuya la energía parejo a donde se necesita. El dolor generalmente es un estancamiento del ki o es una deficiencia del yin o del yang de algún tejido. Está demostrado científicamente que la acupuntura activa los receptores supresores del dolor, como les decía hace un momento, y aumenta los receptores de adenosina y ralentiza la actividad cerebral en ese punto en el manejo del dolor. Obviamente que tiene muchos más efectos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en internet hay mucha información. Les voy a mostrar un poco en mi computador cómo sale. Le ponemos en el buscador de la base de datos científica más completa del mundo, que es PubMed, donde están todos los estudios científicos, y ponemos en el buscador Pain Acupuncture en inglés y le damos buscar, y resulta que aquí nos aparecen una cantidad de estudios. Hay desde 1950 hay estudios de acupuntura hasta ahorita el 2024, y los resultados que nos arrojan son más de 900 estudios en el 2023, 829 en el 2024, y de ahí para allá ese es como el promedio. Hay años en donde hay 500 estudios que tienen la validez, y miramos que anestesia con acupuntura, o sea, se puede anestesiar un paciente sin necesidad de anestésicos. Acupuntura para dolores crónicos, mecanismos de la acupuntura con electricidad, acupuntura en manejo de dolor crónico. Y resulta que muchas de las medicinas alternativas no tienen un doliente y por eso no hay estudios científicos. Pero la medicina tradicional china es de interés nacional y el gobierno chino invierte muchísimo dinero en los estudios en acupuntura porque es el orgullo de identidad de ese mismo país. Hay hospitales dedicados solo a tratar todos los pacientes desde casos muy graves con solo acupuntura. Y ellos promueven esto y obviamente que cuando hay médicos que quieren ir a visitar China, pues hasta el mismo gobierno ayuda porque les interesa mucho promover, entonces por eso hay estudios. En el caso de la meditación, resulta que la meditación si ustedes ponen también meditación y dolor, ustedes se van a dar cuenta que hay muchísimos estudios. El alivio del dolor, hay técnicas como por ejemplo el yoga, disminuye el umbral del dolor. El umbral del dolor es la capacidad que cada uno tenemos de aguantar dolor y hacen que el paciente mejore su percepción del dolor. ¿Se acuerdan que hicimos un video donde hablamos la diferencia entre dolor y sufrimiento? Pues hagan de cuenta que un paciente que medita es una persona que tolera más el dolor, pero viene desde acá y desde las emociones. Les recomiendo que vean nuestra meditación básica, el paso 3 de la meditación básica, que es el manejo del dolor con solo meditación. Hacemos una meditación específica para que ustedes van a encontrar solución del dolor con solo meditación. La cuarta herramienta es el estiramiento. El estiramiento para mí es una cosa clave y un factor primordial en la recuperación de un paciente con dolor es la fisioterapia. Los fisioterapeutas nos ayudan muchísimo y son fundamentales en todos estos procesos, específicamente en los dolores osteomusculares y en los vértigos posicionales. Y ustedes deben escoger un buen fisioterapeuta que tenga la capacidad de educarlos a ustedes para que ustedes no dependan de él. Del 25 al 40% de la remitencia de dolor se disminuye cuando un paciente hace ejercicios de estiramiento. Y aquí es donde les digo a mis pacientes, estamos diseñados para movernos. En la medida en la que nosotros no nos movemos, pues nuestro cuerpo empieza a no funcionar adecuadamente. Por eso, si ustedes hay un journal de yoga y también pueden hacer lo mismo que hicimos con acupuntura, yoga y manejo del dolor. Y hay muchos estudios que dicen de que además de que el yoga mejora la flexibilidad, disminuye la intensidad de los dolores y puede ser terapéutico para dolores de espalda, es lo que más hay en internet.
Y tengan presente que esto no cuesta nada. Ustedes en YouTube encuentran mucha gente que es especialista en yoga, en estiramientos, y son gratuitos los videos que ustedes tienen en sus manos la capacidad de ser parte activa de los tratamientos de sus enfermedades. Pasamos a la cuarta herramienta, los aceites esenciales. Los aceites esenciales tienen una acción maravillosa, mágica, donde no solamente aplicados, que es como uno pensaría, sino su aroma tiene efecto terapéutico por medio de baños, o sea, el paciente aplicar el aceite esencial en el agua con la que se baña, o también por uso oral, pueden llegar a tener mucha mejor respuesta. La homeopatía, miren, la homeopatía es una medicina muy económica, pero resulta que se requiere de experiencia para que su terapeuta, sea un homeópata o sea un médico que haga homeopatía, tenga, digámoslo, el conocimiento para escoger el mejor medicamento. De esta manera, inducir a que su cuerpo reaccione. La homeopatía no maneja moléculas químicas, sino la información energética que tienen muchas plantas, minerales o productos de origen animal. Los más destacados para manejo de dolor, árnica montana, el Gnaphallium polycephalum para la ciática, el Colosintis es muy útil para los dolores lumbares, el Rustoxicodendron para los dolores que vienen acompañados de rigidez, el Lycopodium clavatum para pacientes con dolores ardientes. La búsqueda de la solución de los problemas de salud requiere paciencia y lastimosamente ensayo-error. Una cosa que quiero que les quede claro, tanto en la acupuntura como en la homeopatía requieren un terapeuta experimentado. Muchas personas piensan que acupuntura es poner agujas y a veces hay gente que no tiene la experiencia y dicen, ya le puse acupuntura y cobran mucho dinero por esto. Busquen siempre terapeutas que sepan. Formular un medicamento homeopático es utilizar un lapicero o un esfero y escribir allí, tómese tal medicamento, se requiere de experiencia y por eso son dependientes del terapeuta. Busquen gente experimentada. No pierdan la esperanza en el manejo del dolor cuando su mismo médico le ha dicho no hay nada que hacer, acostúmbrese al dolor. Y recuerden que el éxito de un tratamiento para el manejo del dolor es el manejo holístico, manejar la parte física, mental y emocional. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, síganos en nuestras redes sociales y si a ustedes les interesa una consulta médica donde les mandaremos jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales, el contexto emocional y el cambio de hábitos, con toda seguridad vamos a tener más posibilidades terapéuticas para que usted pueda tener los resultados que espera, así en medicina convencional no le ofrezcan esperanza. Los quiero muchísimo. Chao.